Muy buenas noches. Saludo a toda la iglesia con la dulce paz del Señor. Bendiciones para todos mis hermanos. Bendiciones para todos mis amigos, conocidos. Allí los que están conectados, los que se van a conectar y aún los que van a ver el video en los próximos días. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Vamos a estar dando inicio a una nueva tarde, una nueva noche. Gracias al Señor que en este día, gracias por un día más de vida. Dice que tenemos que agradecer a Dios por un día más de vida. Así que agradecemos a Dios por un día más de vida. Y bueno, el domingo pasado no he podido hacer el video, gloria a Dios, por falta de internet y por muchas otras cosas que han sucedido, ¿no? Así que pido disculpas por no hacerlo, por no haber hecho. A los hermanos que están viéndome también. Quiero decirles que tenía preparado un mensaje que venía preparando en estos días y bueno, y ahora tuve que cambiarlo. A veces los mensajes o las prédicas o lo que uno comparte, ¿no es cierto?, de parte de Dios, a veces por ahí son, ¿cómo puedo explicarles? Son repetidos, pero no repetidos porque, gloria a Dios, bendiciones, hija. A veces no repetidos porque uno repite los mensajes, sino porque a lo mejor en cada mensaje se ve de distintas perspectivas. Uno lo ve de un lado, otro lo mira de frente, el otro de costado, pero cada mensaje a lo mejor es el mismo versículo, pero cada mensaje abre un abanico de ¿cómo se llama?, de distintas clases de mensajes con un solo versículo. Entonces a veces leemos siempre el mismo versículo, gloria a Dios, pero siempre con otra perspectiva, para que usted entienda, ¿me entiende? Entonces no es que uno a veces repita los mensajes, sino que a lo mejor lee un mismo versículo, pero siempre enfocándose de otro lado. Así que en estos tiempos, de estas últimos días, últimas semanas, gloria a Dios, siempre Dios nos está hablando día tras día, siempre Dios está dando un mensaje de aliento, un mensaje de restauración, un mensaje para levantarnos, un mensaje para salir a veces del estado que estamos. Los últimos tiempos, mucho pueblo del Señor, mucha iglesia, mucha gente, muchos hermanos, muchos amigos están pasando por situaciones difíciles. Una de las causas, como lo decía ayer la profeta, decía que es la mente nuestra. A veces estamos cautivos por días, por meses, por años con nuestra mente, con nuestro problema, con nuestra situación, y a veces nos cuesta salir de esa situación, nos cuesta salir a veces de nuestros pensamientos humanos, porque a veces nos enfocamos en nuestros pensamientos humanos y nos quedamos allí, gloria a Dios, con esos pensamientos y creemos que estamos haciendo las cosas bien, y nos encontramos que pasa toda una vida con esos pensamientos que tenemos, gloria a Dios, y nos enfocamos con eso y nos damos cuenta después a último momento que no es lo correcto o no es lo que Dios quiere para sus hijos. Así que, amados amigos, hermanos, gloria a Dios, una de las cosas que el Señor para su pueblo, así cuando sacó a su pueblo de Egipto, así cuando empezaron a transitar el desierto, Dios le dio órdenes allí para que haga un tabernáculo, para que pueda ser un lugar donde se pueda reposar la presencia de Dios. Entonces dio órdenes de cómo había que hacer el mobiliario del tabernáculo, contra las medidas y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y qué bueno, porque como Dios es ordenado, siempre Dios nos pone así, ¿cómo se llama?, dándonos instrucciones, ¿no es cierto? Entonces, solamente como modo de introducción, quiero que usted entienda lo que estoy explicándole. Allí en el libro de Éxodo, capítulo 39 y el versículo 32, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El título de lo que estoy leyendo ahora dice: la obra del tabernáculo terminada.
Vamos a leer unos versículos para que usted tenga entendimiento. Dice, así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron. Y trajeron el tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus bases, las cubiertas de pieles de carnero, teñidas de rojo, las cubiertas de pieles de tejones, el velo del enfrente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lámparas, las lamparillas que debían mantenerse en orden y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con sus enrejados de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y sus bases, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, las cortinas para la entrada del atrio, sus cuerdas, sus estacas y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio, en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Gloria a Dios. Entonces Dios había establecido una forma para donde poner su presencia, un tabernáculo con cortinas, con un altar de bronce, las vestiduras de los sacerdotes, para quemar los inciensos, el candelero puro, el arca del testimonio, la cubierta de pieles, y cuántas cosas que no vienen ahora al momento para poder leerlas, porque estaríamos toda la tarde leyendo todo lo que Dios había ordenado para que su presencia esté allí, en ese lugar. Muy bien ordenado todo, porque realmente, como lo leí en un principio, dice que Dios tomó contentamiento de eso y Dios bendijo. Aún Moisés también bendijo al pueblo por cómo habían terminado con las medidas, aún las vestiduras de los sacerdotes. O sea, tremendo lo que Dios había ordenado para llevar su presencia de Dios. Y cada vez que se movía Dios en el desierto, cada vez que el pueblo de Israel se movía, había que mover todo ese tabernáculo y llevarlo y moverlo para depositar la presencia de Dios, para depositar el arca del testimonio allí en la presencia, en el lugar donde Dios había establecido. Ahora bien, el pueblo hizo conforme a lo que Dios había mandado, y qué bueno, porque tomó contentamiento Dios de todas esas cosas. Ahora, por mucho tiempo estuvieron por mucho tiempo, 40 años, estuvieron moviendo, gloria a Dios, el tabernáculo de un lado para otro. 40 años, llevándolo otro, haciéndolo, dando vuelta para acá y dando vueltas siempre en círculos, pero moviendo el tabernáculo para donde estaba la presencia de Dios. Siempre obedeciendo a lo que Dios había dicho, ¿no es cierto? Entonces estuvieron dando vuelta y dando vuelta. Ahora bien, allí es donde estaba la presencia de Dios, estuvo también allí en Silo, donde estuvo el sacerdote Elí. No sé si ustedes recuerdan, allí cuando Dios llama a Samuel, allí en el llamamiento de Samuel, cuando lo llama y estaba el sacerdote. Bueno, y sabemos bien que los hijos de Elí no estaban haciendo las cosas correctamente, y por causa de no estar haciendo las cosas correctamente, los hijos de Elí, el sacerdote Elí, y cómo ministraba Elí seguramente la presencia de Dios, entonces fue robada esa arca, fue robada esa arca, esa presencia. Hoy en día se le dice presencia, la presencia de Dios. En ese tiempo era la presencia de Dios personificada en esa arca, ¿me entiende? Fue robada por los filisteos, pero porque fue permitido por Dios para que sea robada, ¿me entiende? Entonces pasó que fue robada allí de donde estaban. Dice que los filisteos, el pueblo de Israel llevó el arca así para la guerra, y Dios permitió que sea robada su presencia. Ahora bien, ¿por qué voy narrando todo esto? Quiero que usted entienda
quiero que usted entienda que cómo Dios, ordenó todas las cosas para poder llevar su presencia, ¿me entiende? Para poder llevar su arca, cómo estableció Dios todo eso y cómo fue obedecido, por supuesto, hasta que es robada la presencia, hasta que es robado el arca del pacto, hasta que es robado por los filisteos. Bueno, llegó un momento que los filisteos era muy pesada la carga para llevar la presencia, tal es así que dice que tuvieron tumores, pestes, y bueno, llegó un momento que se dieron cuenta que no eran ellos, sino la misma presencia de Dios era que los enfermaba a ellos, o sea, hasta que tomaron la decisión de devolver el arca, de devolver la presencia a su pueblo, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Entonces la devuelven, la mandan en un carro, como yo ya lo he predicado muchas veces, la presencia va en un carro hasta llegar al pueblo de Israel, hasta los hijos de Dios. Y llega a la casa de Abinadab. Hasta ahí conocemos toda la historia, y gloria a Dios porque la conocemos. Dice que vinieron en el 1 de Samuel, capítulo 7, dice la palabra del Señor, vinieron los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. La presencia de Dios del arca estaba en la casa de un varón de Dios, porque el hijo de Abinadab era un sacerdote. Entonces dice que estaba la presencia de Dios allí, ¿me entiende? Dice que estaba allí en la casa de Abinadab. 20 años tuvo. Y el pueblo de Israel, en vez de estar con júbilo, en vez de estar contento, en vez de estar bendecido, en vez de estar prosperado, lo único que hacía, dice que toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Dios. Lamentarse porque si tenían la presencia de Dios ahí. Lamentarse por qué. Tenían la presencia en la casa de Abinadab, de Abinadab, y había un sacerdote que estaba administrando la presencia. Aún así dice que se lamentaba el pueblo de Israel. No había júbilo, no había contentamiento, no había alegría de tener la presencia de Dios, amados. No había alegría. 20 años tuvo esa presencia de Dios así, 20 años tuvo en la casa de un varón de Abinadab. Entonces quiero decirle esto, 20 años. Entonces yo me imagino que todo el pueblo de Israel se habrá preguntado que no eran bendecidos, se lamentaban en pos de Dios, no eran bendecidos porque no estaba en el lugar correcto la presencia de Dios. No sé si me entiende lo que quiero decirle. No estaba en el lugar correcto, porque Dios había dado órdenes, había como yo leí en un principio, había dado dónde tenía que estar guardada la presencia de Dios. Había dado medidas, tabernáculos, incensarios, medidas, cortinas, todo bien establecido. Entonces el pueblo de Israel, amados amigos, se lamentaba en pos de Dios, creyendo que la presencia de Dios, allí en la casa de Abinadab, diciendo que no era el lugar correcto, por causa que no sea el lugar correcto, el pueblo dice que no era bendecido. ¿Por qué? Porque tenían en su mente lo que Dios había establecido en un principio, pero nadie hacía nada, nadie cambiaba lo que Dios había establecido, nadie era osado para cambiar lo que Dios había establecido. Si bien Dios había establecido todos esos requisitos para que su presencia esté en ese lugar, todos se lamentaban, pero ninguno era bendecido. 20 años tuvo, amado. ¿Por qué le estoy contando todo esto? En estos últimos tiempos estamos viviendo, gloria a Dios, ministros de Dios, pastores, evangelistas, diáconos y hermanos, gloria a Dios, teniendo todavía esa mentalidad así, la mentalidad de tener la presencia en la casa de Abinadab y lamentándose en pos de Dios, lamentándose diciendo que muchas veces no están llevando la presencia correctamente, la presencia de Dios en sus vidas, y se están lamentando, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Entonces, ¿será que no están haciendo lo que Dios había ordenado? ¿Será que no están haciendo las cosas correctamente? Por eso no toman decisiones, no toman determinaciones. Miren, le voy a decir algo. Hablábamos con un pastor amigo hoy, con el pastor Luis Rano, hablábamos de esto.
Desde que Jesús empezó a ejercer su ministerio a los 33 años, dice que estuvo 3 años ejerciendo su ministerio, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos, a los endemoniados, dando cuántas cosas más. Estuvo 3 años. Desde que estuvo 3 años, amados amigos, dice que instruyó a sus discípulos 3 años. Aún así, en el lapso de esos 3 años, usted puede leer así cuando dice, el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he rogado para que tu fe no te falte. En esos 3 años Pedro fue zarandeado, cuántas cosas lo que le pasó a Pedro. Pero fueron 3 años nomás, amados amigos, no fueron 10 ni 20 años, ¿me entiende? Y a veces estamos, amados amigos, esperando que nos caiga un ángel del cielo para poder tomar decisiones o determinaciones correctas de parte de Dios. Esperando qué cosa estamos esperando. Y ciertamente nos damos cuenta que nos pasa toda una vida por delante y no hacemos nada para Dios porque esperamos que venga un ángel y nos golpee la cabeza. Discúlpeme la expresión, pero es así. 3 años tuvieron los discípulos. Tremendo siervo de Dios sacó así los 12 apóstoles. Tremendo ministro, 3 años. Ah, no. Lo que pasa es que hoy en día tenemos la mentalidad de que si no tenemos, si no somos procesados, si no somos golpeados, si no somos vituperados, si no somos blasfemados, si no pasamos por el proceso de una enfermedad, si no pasamos por el proceso así de estar sin escuchar la voz de Dios, quiere decir que Dios no va a obrar. No podemos hacer nada nosotros. ¿Me entiende lo que le digo? Se nos ha creado en nuestra mente, se nos ha puesto que si no tenemos esa doctrina que nos han enseñado, no podemos ser siervos de Dios, no podemos ser ministros, no podemos llevar la presencia de Dios aún a la gente común, porque se le ha enseñado eso. ¿Me entiende lo que le digo? Se nos ha enseñado, estamos en estos tiempos, amados amigos, mucha gente está esclava, gloria a Dios, en su mente por esas causas. ¿Me entiende? Por causa de que si usted tiene una enfermedad es porque está pasando por un proceso. Si usted tiene esto, porque Dios lo permitió. Ah, si Dios permitió que usted, bueno, por algo será. No, amados, amigos. Si usted está pasando por un proceso, si usted está pasando por algo, no es causa ni culpa de Dios. Es culpa nuestra. Porque nosotros permitimos que nos ocurran estas cosas en nuestras vidas. Nosotros permitimos abrir que se abran puertas. ¿Para qué? Para que el enemigo tenga un derecho legal y nos empiece a zarandear. No por causa de Dios. No porque Dios lo permitió, sino que nosotros lo permitimos conociendo la palabra muchas veces. Sabiendo lo que tenemos que hacer, sabiendo lo que tenemos que decir, sabemos lo que tenemos que hacer. Y a veces estamos 20 años, amado amigo, teniendo la presencia de Dios en nuestras vidas, pero no la sabemos aprovechar. No, ¿por qué? Porque por causa de nuestra mente cautiva, por causa de que tenemos una mentalidad que nos han enseñado a ser religiosos, estructurados. Así que si no tenemos la presencia de Dios, allí donde Dios estableció, con todos los requisitos, con todo lo que había puesto, con todas las medidas y todo eso, Dios no puede estar. Y así está el pueblo de Dios, así hay ministros de Dios, amados amigos, así hay ministros de Dios que no toman la iniciativa de seguir avanzando. Gloria a Dios, para poder emprender, abrir una iglesia, abrir un ministerio, para ir a abrir un merendero, para ir a llevarle la palabra a fulano, a melgano, a sultano, para ir a visitar a un enfermo. Y así estamos esperando que Dios nos caiga, nos pegue un palo en la cabeza para decir, ah, Dios me dijo que vaya. No, amado, es causa de nuestra esclavitud mental, es causa de nuestra estructura que nos han impuesto por muchos años, amado amigo, de que si no estamos tirado por el piso porque no pasamos su proceso, bueno, tenés que tener 20 años, ¿para qué? Para que ver si Dios por ahí se le ocurre darte una bendición. Abinadab tuvo 20 años, amado, la presencia de Dios en su casa, y no fue bendecido, no fue prosperado. Todo Israel se lamentaba en pos de Dios, teniendo la presencia de Dios en sus vidas, no sabiendo aprovecharla. A eso voy yo, no sabiendo aprovecharla, porque no queremos romper esa estructura mental que tenemos en nuestra mente. Queremos seguir con lo viejo, queremos seguir con lo estructurado, queremos seguir con todos los requisitos que nos habían puesto en los tiempos anteriores. Es necesario romper con todo eso, amados amigos, hermanos. Si nosotros no rompemos todo eso, vamos a seguir siempre con lo mismo y siempre dando vueltas en el desierto, llevando la presencia de Dios en un tabernáculo con las medidas. Cada vez que había que moverse, allá dice que la nube, Dios se movía, nosotros teníamos que movernos y llevar siempre eso, amado amigo.
Estamos en unos tiempos donde Dios está confrontando nuestras vidas, está confrontando nuestra mente, nuestro corazón, está confrontando, gloria a Dios, con usted mismo, con lo que usted está enseñando, ¿me entiende? Dios está confrontando todo eso. Es necesario, amados amigos, que empecemos a romper esas estructuras. Dice que 20 años tuvo la presencia de Dios. Sin embargo, dice que se lamentaban en pos de Dios. Lo vuelvo a leer para que usted lo entienda nuevamente. Dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y lo pusieron en casa de Abinadab situada en el collado y santificaron a Eleazar su hijo, el hijo de Abinadab, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años, amados amigos, teniendo la presencia de Dios en nuestra vida y no sabiendo aprovecharla, no sabiendo usarla, no sabiendo, gloria a Dios, que hay un versículo en la Biblia que dice que la unción pudrirá todo yugo, la presencia de Dios romperá todo yugo, ¿me entiende? Y a veces estamos tan, gloria a Dios, presos de nuestros propios pensamientos, presos de nuestras propias mentes, presos de nuestra propia estructura, que no alcanzamos a ver la bendición de Dios, no alcanzamos a ver hasta qué punto Dios puede, gloria a Dios, obrar en nuestra vida. Sigue diciendo, gloria a Dios, el versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os libertará de la mano de los filisteos. Si de todo vuestro corazón os volvéis, esa es una de las claves fundamentales para que Dios obre en su vida, para que Dios obre en su ministerio, para que Dios obre en lo que usted está anhelando en su corazón. Tener que volvernos de todo nuestro corazón, no a medias, no tenerlo a Dios un cachito. Nos acordamos cuando hay un poquito de mal en nuestras vidas, nos acordamos de Dios, pero después cuando hay bendición y abundancia en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro caminar, en nuestro trabajo, nos olvidamos de Dios. Nos acordamos cuando hay un problema malo, cuando hay una dificultad, ahí lo primero que hacemos nos acordamos. Y no hay que acordarse solamente de Dios cuando uno está necesitando o tiene una dificultad. Samuel le decía al pueblo: volveos, dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. Tenemos que, amados, para que seamos bendecidos, para que la presencia de Dios nos bendiga, tenemos que sacar los dioses ajenos de nuestro corazón. Y son muchos, innumerables. A veces hacemos dioses a nuestro trabajo, a veces hacemos dioses a nuestro televisor, a veces hacemos dioses a nuestro celular, ¿me entiende? Y cuántas cosas innumerables que puedo decirles en estos últimos tiempos, que hacemos pequeños dioses y idolatramos eso que tenemos y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos, lo primero que hacemos cuando nos acostamos, en vez de arrodillarnos y buscar la presencia de Dios, lo primero que hacemos, agarro el celular y me quedo dormido con el celular. A mí me pasa, lo hago yo muchas veces. Y vuelvo de vuelta en sí, me voy, me arrodillo o lo que sea. Pero no buscamos de todo nuestro corazón. ¿Me entiende lo que le digo? Dice: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Quién nos va a librar de la mano de los filisteos? De la mano del enemigo, de la mano de las cosas que nos acosan todos los días, amados amigos, de lo que nos sucede todos los días. ¿Quién nos va a librar? Primero tenemos que sacar los dioses ajenos de nuestro corazón. Es necesario sacar los dioses ajenos. Y a veces estamos toda una vida, gloria a Dios, toda una vida estamos a veces, y aún sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos. Hace poco hablábamos con este varón, pastor amigo, y decíamos que aún él, siendo una persona de mi edad, unos años más que yo,
Decía, aún yo también todavía sé que tengo que sacar cosas de mi vida, decía. ¿Me entiendes? Aún sabemos que tenemos que sacar cosas de nuestra vida todos los días. Que se nos pegan, que no reconocemos o le hacemos la vista gorda, miramos con un costado o el otro costado. Es necesario, amigos, sacar dioses ajenos. ¿Para qué? Para que no nos lamentemos en pos de Dios, para que no nos lamentemos cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, no lo lamentemos. Porque a veces aún, gloria a Dios, hablaba el otro día la profeta Dina y decía que aún en los hospitales, en el último momento, la gente se arrepentía y sabían de que se iba con Dios. Pero ¿por qué tenemos que pasar, gloria a Dios, así lamentándonos toda una vida con enfermedades, con cosas, con situaciones, si podemos tener un bienestar en nuestras vidas? Dios dice que Él ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Él dice que llevó nuestras enfermedades. Entonces tiene que, a veces la palabra es sí y amén, no tiene término de variación. Gloria a Dios. Bueno, para redondear lo que venimos hablando, entonces dice que 20 años tuvo la presencia en la casa de Abinadab. 20 años. Y el pueblo se lamentaba en pos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, amados amigos, así dice la palabra del Señor. Cuando el rey David se propone llevar la presencia de Dios así donde estaba en la casa de Abinadab, primero tuvo que pasar por un pequeño proceso. En un momento, gloria a Dios, cuando fue y la sacó de Abinadab, y la sacó no a la manera que Dios la había ordenado. Ahora bien, una cosa es dónde depositamos la presencia de Dios y otra es cómo la trasladamos. Mire cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Dónde depositamos la presencia de Dios y cómo la trasladamos. Escuche bien esto que le estoy diciendo. David se propuso trasladar el arca, la presencia de Dios, y fue, gloria a Dios, y la trajo en un carro nuevo, nuevamente con los bueyes, y pasó una desgracia, ¿no es cierto? Y no era el agrado de Dios que la lleven en un carro. No era el agrado de Dios. Entonces tuvo que dejarla. Y la tuvo que dejar 3 meses en otra casa. Se la saca a la presencia de Dios de la casa de Abinadab y se la deja a Obed-Edom. 3 meses estuvo en casa de Obed-Edom, otro varón, otro sacerdote. Dice que esos 3 meses fue grandemente prosperado, grandemente bendecido. Entonces si usted se pregunta, ¿y cómo puede ser que uno tuvo la presencia de Dios 20 años y no fue bendecido, y otro tuvo 3 meses y fue bendecido, prosperado? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? ¿Qué pasó así? Porque la presencia es la misma. No hay sombra de variación en la presencia. Pero donde estaba en la casa de Abinadab, estuvo 20 años. En la casa de Obed-Edom estuvo 3 meses. Dice que fue prosperado. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Santo es tu nombre. Segunda de Samuel, capítulo 6 y el versículo 7 dice, en el 6 también dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió así Dios por aquella temeridad, y cayó así muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y lo hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. 3 meses tuvo, dice. Gloria a Dios. 3 meses tuvo la presencia de Dios en la casa de, gloria a Dios, en la casa de Obed-Edom. Y fue bendecido. Ahora, ¿cuál fue, gloria a Dios, cuál fue el requisito para que uno fue bendecido y otro no supo ser bendecido por la presencia de Dios? Quiere decir, amados amigos, hermanos,
escuche que esto es importante, quiere decir que hay gente que tiene la presencia de Dios en su vida. Y hablan en lenguas, y rica la calabacita y todo muy lindo. Pero ¿sabe qué? Pero no sabe usar la presencia de Dios. Y hay gente que estuvo 3 meses y fue bendecida por la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirle con todo esto? Para redondear. Muchos de nosotros, amados amigos, nos quedamos así en Silo, con el tabernáculo viejo, con los pensamientos viejos. Nos quedamos con eso. Nos quedamos esclavos de nuestra mente, amados amigos. Y pasa el tiempo y resulta que nos damos cuenta que no tomamos una decisión, no tomamos una determinación, gloria a Dios, para ser bendecidos, para ser prosperados, gloria a Dios. Dios no es un Dios de requisito, amado. Dios solamente quiere una sola cosa, que usted abra su corazón, nada más. Allí dice que David, después cuando entendió que no era la forma que tenía que llevar la presencia en un carro, pero sí como Dios lo había establecido por medio de varas arriba de los hombros, llevarla como correspondía. Allí Dios tomó contentamiento de eso. Cuando volvió en sí, dijo, no es a la manera como la estoy llevando, sino hay que llevarla a como Dios la había establecido, la presencia de Dios. Entonces, Dios bendice nuestras vidas, pero es a la manera de Dios como es bendecido, no es a la manera nuestra. Y así, pueblo del Señor, mucha gente, muchos hermanos, muchos amigos están allí teniendo la presencia de Dios en su vida, pero no son bendecidos. Viven en derrota, así de lamento en lamento, viven de lloro en lloro, viven ¿cómo puede ser? Ay, siempre lamentamos, siempre, ¿cómo puede ser? Ay, pero siempre. No, amado, no, Dios no quiere eso para su pueblo. No, es necesario cambiar la mentalidad, romper esa mentalidad de esclavos, gloria a Dios. Es necesario romper esa mentalidad de esclavos, gloria a Dios, porque Abinadab se había quedado con la mentalidad de que tenía que tener allí. Si no estaba en donde Dios se había establecido, no se podía hacer nada. Y Dios estaba esperando que cambie la actitud Abinadab. No quería estar 20 años así, sin que la presencia de Dios obre en su vida. Pero no era culpa de la presencia, sino era culpa de quién estaba administrando la presencia, ¿me entiende? Entonces mucho pueblo del Señor, amados amigos, en estos últimos tiempos, gloria a Dios, no es bendecido, no es prosperado, no avanza, se estanca, tiene la mente así, en vez de dar palabras con revelación, en vez de palabras frescas, en vez de la palabra del Señor dice, y Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en delicados pastos me hará descansar. No dan pastos frescos, no dan pastos nuevos, la gente no se alimenta de lo viejo, se alimenta, por eso muchas veces Dios no obra en la vida, gloria a Dios, de las ovejas. Por eso Dios no obra. ¿Por qué? Porque no hay pasto fresco. Siempre hay pasto seco, pasto así pisoteado, ¿me entiende? Entonces Dios en estos tiempos está queriendo que usted cambie la mentalidad. Gloria a Dios, que usted cambie, gloria a Dios, así el modo de llevar la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hizo David, gloria a Dios, después cuando comprendió que no era la manera de llevar la presencia de Dios? Dice que una vez que comprendió que él tenía que hacer lo que Dios había establecido, cómo se llevaba la presencia. No, estamos hablando de llevar la presencia, no en donde depositar la presencia. Porque muchos de nosotros, muchos ministros se han quedado estancados así en el tabernáculo de Silo, vacío, gloria a Dios, siendo que la presencia de Dios no está más allí. David dice que agarró, cuando Dios tomó contentamiento de llevar la presencia allí donde estaba, la puso en una tienda. Entonces, a veces nos quedamos dando tanta vuelta en requisitos, en legalismos, en religiosidad. Nos quedamos dando tanta vuelta en todo eso, amados amigos, que el tiempo se nos escapa por las manos. Y la bendición de Dios también se nos escapa por las manos. Y somos tan egoístas que a veces que queremos que porque nuestra familia ya está allí, usted ora todos los días por sus hijos, por su familia, está salvo. Y lo demás, y el ministerio que Dios le había dado, ¿qué hace? Ah, bueno, vemos. Dios va a pedir cuenta de todo eso. Dice que David, gloria a Dios, santo es tu nombre. Bendito eres. Santo es tu nombre. El versículo 2 de Samuel, capítulo 6, y el versículo 17. Dice, metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado.
y sacrificó David holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. ¿Dónde metió el arca? En una tienda. Pero como Dios no había dejado, ¿cómo tenemos que llevar, gloria a Dios? La presencia de Dios no había dejado estatutos, requisitos, así en el tabernáculo, donde yo lo leí en un principio. Dios no había dejado establecido esas leyes. ¿Qué quiere decir? ¿Que David fue un desobediente para llevar la presencia de Dios y tenerla así? ¿En una tienda? No. ¿Sabe qué pasó? Yo le voy a decir para que usted entienda. David tomó contentamiento Dios de David porque él abrió su corazón, él dispuso su corazón. Entonces cuando usted abre su corazón, amado, usted se deja llevar por Dios. Cuando se deja, gloria a Dios, cuando se deja guiar por Dios, no hace falta que lleve la presencia así a donde Dios había establecido. Mucho pueblo del Señor hoy en día está, gloria a Dios, hablando de Dios, pero hablando así de Dios, así como estaba el tabernáculo que fue robado por los filisteos, que quedó vacío, sin la presencia. Bueno, mucha gente habla allí en esos tabernáculos vacíos, cuando la presencia de Dios no está más. ¿Me entiende? Mucha gente habla en tabernáculos vacíos. Y mucha gente, gloria a Dios, también habla en tiendas, donde Dios no había establecido que tenga que tener la presencia de Dios. Sin embargo, en tiendas, gloria a Dios, Dios se manifiesta, Dios habla, Dios toma contentamiento, amados amigos. Es tiempo, gloria a Dios, de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Es tiempo de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Así cuando se le presenta a la mujer samaritana a Dios, cuando se le presenta allí en el pozo de Jacob, y bueno, y Dios le descubre su vida. Y ella conocía la palabra de Dios, pero conocía la palabra de Dios. ¿Sabe cómo conocía la palabra de Dios? Allí estando y siendo ministrada en Silo sin la presencia de Dios. Entonces dice, nuestros padres adoraban en este monte y tú dices que hay que adorar en otro lado. Entonces Jesús se le presenta a la mujer samaritana y dice, no es en este lugar donde vos estás adorando, porque no estoy yo ahí. Dios no estaba en ese lugar. Dios le daba a entender que no estaba ahí. ¿Me entiende? Aún los judíos también siguen adorando hoy en día allí en el muro de los lamentos, creyendo de que Dios está ahí. Y van y adoran y lloran y hablan a una pared. ¿Me entiende? Y Dios no está ahí. Jesús se le presenta y dice, no es, la hora es, y la hora viene cuando ni vos tenés que adorar allá donde estabas adorando, ni los judíos tampoco adoran donde están adorando, sino que es necesario que los verdaderos adoradores adoremos en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque dice que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, amados amigos, entonces es necesario adorarlo en espíritu y en verdad, y no a la manera de cada uno. Por eso la presencia de Dios muchas veces no obra en nuestras vidas. Bendiciones, hermanos. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso Dios no obra en nuestras vidas, porque muchas veces, creemos que estamos haciendo las cosas bien y no es la que Dios quiere. Que Dios nos ayude, amados amigos, hermanos, a que podamos llevar la presencia de Dios, aunque sea en una tienda, pero honrarlo por sobre todas las cosas. Dios no fue honrado así en Silo, no fue honrado primeramente por el sacerdote que estaba ahí, y segundo por el pueblo, y aparte no solamente por el pueblo, sino también por toda la familia sacerdotal que estaba ahí. Por esa causa fue robada la presencia de Dios, por eso permitió que sea sacada la presencia de Dios de ese lugar. ¿Me entiendes? Porque se habían acostumbrado a algo que ya Dios estaba cansado, estaba hastiado de todo eso. Se habían acostumbrado a eso. Y a veces está así hoy en día el pueblo del Señor. Con costumbrismos en nuestras mentes, con costumbrismos que si nosotros no usamos corbata, si no llevamos una Biblia bajo el brazo, si las mujeres no tienen el vestido por acá abajo, y si no usan, gloria a Dios, un velo, Dios no puede obrar. Si no usa una tulipa en la cabeza, Dios no va a obrar. O sea que si usted no hace esos requisitos, Dios no va a estar en su vida. Amados amigos, acabo de decirle que la presencia de Dios estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no fue prosperado. ¿Me entiende? Porque nos quedamos así en requisitos que no nos edifican. Que Dios nos ayude, amados, a llevar la presencia de Dios como corresponde, como Dios le agrada, como Dios le agrada.
Dice, Jesús le decía a la mujer samaritana que era necesario pasar por Sicar, porque sabía que estaba ahí, que sabía que tenía que decirle algo. Y le dijo, no, no es más así. Y le voy a decir algo más. La mujer samaritana dice que estaba en Sicar. Sicar estaba más cerca del monte Ebal que del monte Gerizim. Dice que estaba entre dos montes ese pueblo. ¿Me entiende? Y esos dos montes en el Antiguo Testamento representaban uno la bendición y el otro la maldición. En el monte Gerizim se bendijo, dice que estaba todo lo que era consecuencia de la obediencia. Y en el monte Ebal todas las maldiciones que eran las consecuencias de la desobediencia. La mujer samaritana estaba más cerca de la desobediencia. Por eso dice Jesús, era necesario pasar por Sicar. Así para hablar con esa mujer y decirle, no esa es tu manera, no es esa manera. Aún los judíos tampoco era la manera de los judíos. Dios mismo lo dijo así. Sino que es necesario que los verdaderos adoradores adoremos en espíritu y en verdad. Es tiempo, amados amigos, es tiempo de ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Es tiempo. Y para terminar y para cerrar este mensaje. Así cuando los tres amigos de Job, que le daban consejo para que salgan de esa enfermedad, de esa situación difícil que estaba pasando, ninguno lo pudo sacar, ninguno pudo decirle, bueno, Dios me dijo esto, que vos tenés que ser así, ninguno. Y cada uno conocía la palabra a su manera, cada uno iba a su iglesia a su manera, pero ninguno pudo darle la salida a Job. Pero un joven así como David, un joven que tomó una decisión y que tomó una determinación, vino y le dio palabra a Job para que salga de esa situación. Un joven, ¿y sabe lo que dijo ese joven? Gloria a Dios, aunque cuando terminaron de hablar los tres amigos, los tres sabedores de la palabra, ¿sabe lo que dijo ese joven? Lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. ¿Qué era lo que lo apremiaba? El Espíritu, amado. Entonces, si no estamos llenos del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo fanático y lo religioso, si no tenemos el Espíritu Santo, nunca vamos a aprender a discernir, porque todos los extremos son malos. Entonces el Espíritu Santo, amados amigos, es el que equilibra la palabra de Dios, el que equilibra las enseñanzas. Y si hay una duda, ore a Dios, porque Dios le va a dar la salida. Dios le va a dar la salida, ¿para qué? Para que usted equilibre lo que tiene en su mente, pero no se pase ni para un lado ni para el otro, amados amigos, porque todos los extremos son malos. Que Dios nos ayude, amados, a ser equilibrados en el Espíritu, porque es tiempo de ser verdaderos adoradores, porque Dios de tales adoradores se agrada, dice. Así que el Señor nos ayude a saber llevar su presencia por sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude a poder llevar su presencia como corresponde. No a la manera nuestra, no a la manera que Dios estableció, así en el Antiguo Testamento, sino a la manera que Jesús estableció. Es tiempo de ser verdaderos adoradores y no estructurados, amigos, ni de un lado ni del otro, no estructurados. Adoradores en espíritu y en verdad, que es lo que quiere Dios. Santo es tu nombre. Que Dios nos ayude. No voy a extender más. Gracias por todo. Los saludo con la dulce paz del Señor. Vamos a hacer una oración para aquel que no está llevando ahí una presencia. Vamos a hacer una oración. Digas, Señor Jesús, te doy gracias por estar delante de tu presencia, por escuchar tu palabra. Señor, te pido perdón por mis pecados, por mi falta, por mis insuficiencias, Señor, por mis errores, por mis debilidades y mi flaqueza. Ayúdame, Señor, a llevar la presencia de Dios como corresponde, Señor, como a ti te agrada, Señor. Ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Y si hay algo, Padre Santo, que he hecho mal, renuncio, Señor, a todas esas cosas, Señor. Renuncio, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Renuncio a toda acta, a todo decreto y a todo título que el enemigo pueda tener en mi contra, gloria a Dios. ¿Para qué? Para que pueda venir a hacer estragos en mi familia. Yo renuncio a todo eso. En tu nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y ahora vamos a hacer una oración de fe para aquel, gloria a Dios, que no conoce la palabra y quiere aceptar a Jesús en su corazón. Diga estas palabras: Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Perdona todos mis pecados hechos voluntarios o involuntariamente. En mi casa y yo te serviremos. Señor, te doy gracias por todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo. Gracias en tu nombre, Señor. Gracias te doy. Comparta este video,
compártalo con sus amigos, compártalo con familiares, compártalo, ahora mañana está saliendo en YouTube, compártalo para edificación de aquel que está, necesitando una palabra de Dios. Salga del anonimato, no se quede así, no se quede estancado, no se quede con el agua estancada, gloria a Dios, así, sucia. Si no empiece así, Jesús cuando se le presentó a la mujer samaritana y esa sacaba siempre agua estancada así. Y si conocieses el don de Dios y le pedirías agua, Él le dijo, correrían sobre tu vida ríos de aguas de vida. Que Dios nos ayude, amado, a que empiecen a correr esos ríos de agua de vida en nuestras vidas. La paz del Señor y que el Señor los bendiga grandemente. Quien nos saluda el pastor Jorge Alderete, del Centro Cristiano de Restauración, Los Sin Muros y Sin Fronteras. Que Dios me lo bendiga grandemente. La paz del Señor.